Hoy, 2 de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra nosotros, los periodistas. La jornada va acompañada de un informe de la UNESCO que reporta la violencia contra la profesión. En los últimos 5 años se registraron 400 asesinatos de periodistas en todo el mundo, con una tasa de impunidad del 87%. Para ello, quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Él es Guilherme Canella, jefe del área de libertad de expresión y seguridad de periodistas de la UNESCO. Guilherme, gracias por estar aquí con nosotros en Directo América de France 24. Es que las cifras son alarmantes. Entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron asesinados según la UNESCO. También 9 de cada 10 casos siguen sin resolverse judicialmente. ¿Qué está pasando con esto? ¿Por qué tanta impunidad contra los periodistas? Hola, muy buenos días a ustedes. Buenas tardes acá desde Oslo, en Noruega, donde estamos de hecho discutiendo esta cuestión con varios especialistas de distintas partes del mundo. Y tú tienes toda la razón, Raúl, son datos alarmantes, el creciente volumen de ataques contra la libertad de expresión en general y contra la libertad de prensa en particular. Si bien hay un dato positivo en este informe de la UNESCO que tenemos que subrayar y hasta celebrar, una reducción de 20% en los asesinatos contra periodistas en relación a los 5 años anteriores, todos los otros tipos de ataques crecieron, o sea, prisiones arbitrarias, lo que llamamos de acoso judicial y sobre todo los ataques en línea, particularmente contra mujeres periodistas. Em, lo que está pasando es una realidad compleja, o sea, distintos elementos contribuyen para explicar eso, pero en parte es que ustedes periodistas siguen haciendo su trabajo, siguen investigando corrupción, siguen investigando violaciones de derechos humanos, siguen investigando crímenes ambientales y estas cosas molestan a los poderosos. Y ahí hay una reacción como estas que estamos viendo de ataques contra los y las periodistas. Ahora, Guilherme, hablemos de los premios Nobel de Paz, que precisamente este año fueron dos periodistas. Hablamos de la filipina María Reza y el ruso Dmitry Muratov. ¿Qué significa esto para el gremio periodístico, ¿no? Y también para esas personas que pues sienten miedo e inseguridad al hacer su profesión. Es como una manera también de envalentonarnos, de decir, sigan adelante, que lo que están haciendo está correcto. Sin duda, y importante también subrayar, particularmente en el contexto colombiano, que María Reza había ya ganado el premio Guillermo Cano UNESCO Mundial de Libertad de Prensa en mayo de este año, y Ana Politovska del diario de lo cual Dimitri es miembro, había ganado este mismo premio Guillermo Cano UNESCO unos años antes. Y sin duda este reconocimiento internacional a las personas, a estos y a estas periodistas en particular, pero sobre todo al periodismo como una institución clave para la democracia y para la paz, es fundamental. Es fundamental para una protección de la profesión en general, pero también como un estímulo a las nuevas generaciones de periodistas, que esta institución sigue siendo central para la democracia y para el Estado de Derecho. Y esta fue la mensaje del Comité del Nobel cuando galardonó el premio a Reza y a Muratov, subrayaron de manera muy clara la importancia del periodismo para la paz. Y eso sin duda es un elemento importante para crear conciencia en toda la sociedad, que un ataque a un periodista no es solo un ataque a este individuo, es un ataque a toda la sociedad. Si no tenemos eso en cuenta, las tasas de impunidad no van a bajar. Ahora, Guilherme, América Latina lamentablemente sigue siendo la región más peligrosa para ejercer el periodismo, para ejercer esta profesión, ¿no? Para decir la verdad, buscarla. Además, le digo, México sigue también siendo el país más violento. En los últimos días también han sido asesinados periodistas. ¿Por qué esta violencia en América Latina y por qué México sigue siendo el país más inseguro para ejercer la profesión? Los datos de la UNESCO han demostrado que en los últimos años hay un cambio en relación a la violencia contra los y las periodistas, particularmente en lo que se refiere a los asesinatos. Antes los datos demostraban que la mayoría de los periodistas eran asesinados en zonas de conflicto armados.
Y lo que está pasando es que los últimos años son justamente los periodistas, como yo mencionaba antes, que están haciendo la cobertura diaria, la cobertura del crimen organizado en las fronteras del país, la cobertura de los casos de corrupción policial, de corrupción de los políticos en particular, o de violaciones de derechos humanos o de crímenes ambientales, son aquellos que son más blancos de este tipo de violencia. Y claro que en el contexto latinoamericano los asesinatos están muy correlacionados al crimen organizado. Y eso explica en mucho esta situación de la región y por eso también en el positivo hay un trabajo muy fuerte en la región para intentar contrarrestar esta realidad. Por ejemplo, con la UNESCO, los poderes judiciales y los ministerios públicos, las fiscalías de toda América Latina, estamos en un trabajo bastante fuerte de formación de fiscales y jueces sobre esta temática, porque eso es central para combatir la impunidad, que los sistemas de justicia entiendan la particularidad de investigar crímenes contra periodistas. Guilherme, por último le quiero preguntar si esa cifra del 87% de impunidad en las muertes de los periodistas va a incrementar o se puede reducir. Mira, hay una pequeña buena noticia ahí que en el informe anterior era 90%, o sea, bajamos un poco. Y creo que está relacionado a esta política global de Naciones Unidas, de UNESCO, pero también la política regional de organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y etcétera, de hacer mucho hincapié en que combatir la impunidad es fundamental para parar con el ciclo de la violencia. Entonces, bajamos 3%, es poco, necesitamos mucho más, pero hay acá un faro de esperanza de que eso puede mejorar en los próximos años, pero para eso necesitamos el involucramiento de todos estos actores, particularmente los actores del sistema de justicia.